Ese cansancio que sientes no viene de lo que haces. Viene de lo que cargas en silencio dentro de ti. No estás agotado porque trabajas mucho o duermes poco. Estás agotado porque dentro de tu psique hay batallas invisibles consumiendo tu energía vital cada segundo del día. Son los complejos autónomos. Y yo, Carl Gustav Jung, voy a mostrarte cómo estos ladrones psíquicos te están robando la vida sin que lo notes. Tal vez te levantas después de 8 horas de sueño y ya estás exhausto. O terminas el día sin haber hecho nada importante, pero sientes como si hubieras corrido un maratón. La gente te dice, descansa más, tómate unas vacaciones, pero tú sabes que ese cansancio es diferente. Es más profundo. Es como si tu alma estuviera siendo drenada por algo que no puedes ver. No eres débil. No eres perezoso. Tu psique está librando guerras que tu consciencia ni siquiera registra. ¿Por todos los complejos del inconsciente? Durante décadas estudié por qué personas aparentemente sanas vivían en un estado de agotamiento crónico. Y descubrí algo perturbador: tenemos entidades psíquicas semi-independientes dentro de nosotros que consumen nuestra energía vital las 24 horas del día. Les llamé complejos autónomos. Quédate hasta el final porque voy a revelarte una técnica específica para identificar qué complejo te está drenando y cómo recuperar esa energía. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte porque esto no es autoayuda superficial. Es psicología profunda que puede cambiar tu relación con tu propia vitalidad. Déjame explicarte qué son estos complejos autónomos que te están robando la energía vital. Yo descubrí que en tu psique no solo existe tu yo consciente, ese que decides usar ahora para leer o trabajar. También existen otras estructuras psíquicas que funcionan de manera semi-independiente, como pequeñas personalidades con vida propia. Son los complejos. Y cuando están activos, consumen tu energía vital, lo que yo llamé libido psíquica, sin que tú lo notes conscientemente. Un complejo se forma cuando una experiencia emocional intensa queda sin resolver. Puede ser el complejo de inadecuación que absorbiste de tu padre crítico. O el complejo de culpa por no haber estado presente cuando alguien te necesitó. O el complejo de abandono de tu infancia. Cada uno de estos complejos es como una herida psíquica que nunca cerró, y sigue sangrando energía constantemente. Piensa en tu energía vital como el presupuesto mensual de una casa. Tu consciente, tu ego, cree que controla ese presupuesto. Decides trabajar, cuidar de tu familia, hacer ejercicio. Pero lo que no ves es que tienes inquilinos clandestinos en el sótano de tu psique. Los complejos autónomos. Y estos están consumiendo electricidad, agua, gas las 24 horas sin que lo registres en la factura consciente. El complejo de culpa está encendido toda la noche revisando cada error que cometiste. El complejo de insuficiencia está trabajando tiempo extra comparándote con todos. El complejo de abandono está en alerta máxima vigilando cada conversación por señales de rechazo. ¿Resultado? Te levantas y ya no hay energía. El presupuesto vital está agotado antes de que el día comience. Y aquí está lo que la gente no entiende: estos complejos operan en el inconsciente. Tú no decides activarlos. Ellos se activan solos cuando algo en tu ambiente toca esa herida emocional antigua. Un comentario de tu pareja, una situación en el trabajo, incluso una simple noticia puede despertar un complejo, y ahí comienza el drenaje energético masivo. Imagina que soy yo, Carl Jung, observando una típica reunión familiar dominical. Ahí estás tú, hombre de 50 años, sentado en la mesa mientras tu hermano habla de sus logros profesionales. Y observo algo fascinante: tu complejo de insuficiencia acaba de despertarse como un volcán. Tu consciente solo está comiendo y asintiendo educadamente. Pero en tu inconsciente, ese complejo está consumiendo energía masiva comparando cada aspecto de tu vida con la de tu hermano. Él gana más. Él tiene mejor carro. Sus hijos son más exitosos. Y mientras tanto, tu energía vital se desploma como las acciones en una crisis bursátil. Terminas esa reunión familiar de 2 horas absolutamente destruido. La gente cree que fue el almuerzo pesado. Pero yo sé la verdad: tu complejo de insuficiencia trabajó tiempo extra, consumió el equivalente energético a escalar una montaña, y tú ni siquiera te diste cuenta de que estaba activo. ¿Por todas las funciones psíquicas? No fue la comida lo que te agotó. Fue la guerra invisible entre tu ego y ese complejo que heredaste de un padre que nunca te validó. Ahora obsérvame analizando esta escena: son las 10 de la noche y tu mejor amiga te llama llorando por su crisis matrimonial. Otra vez. Es la 5ª vez este mes.
Y tú, mujer empática de 48 años, respondes inmediatamente. Claro, cuéntame todo. Lo que me perturba profundamente es esto, mientras ella habla durante hora y media, tu complejo de Salvador, ese que formaste cuando eras niña y tenías que cuidar emocionalmente de tu madre, se activa con fuerza nuclear. Tu psique literalmente empieza a absorber su dolor, su ansiedad, su caos emocional. No metafóricamente. Realmente. Cuando terminas esa llamada, estás más agotada que ella. ¿Por qué? Porque tu complejo de Salvador consumió energía psíquica masiva intentando cargar con su problema. Y al día siguiente te levantas exhausta, y la gente te pregunta, ¿pero qué hiciste anoche? Nada. Solo una llamada. Solo dejaste que un complejo autónomo drenara tu vitalidad durante 90 minutos seguidos. Créeme cuando te digo esto, no es bondad. Es un complejo antiguo operando fuera de tu control consciente. Escena final, te observo en tu oficina, hombre o mujer de 45 años, a las 3 de la tarde. No has hecho nada físicamente extenuante. Solo reuniones, correos electrónicos, decisiones administrativas. Pero estás agotado como si hubieras movido muebles todo el día. Y aquí está lo que yo veo que tú no ves, tienes 4 complejos activos simultáneamente. El complejo de perfeccionismo revisando cada correo 20 veces. El complejo de rechazo interpretando cada silencio de tu jefe como desaprobación. El complejo de culpa recordándote que deberías estar en casa con tu familia. Y el complejo de fracaso susurrando que nunca serás suficientemente exitoso. Son las 3 de la tarde y ya agotaste tu presupuesto energético diario. No porque trabajaste demasiado, sino porque 4 complejos autónomos estuvieron operando en segundo plano consumiendo libido psíquica sin cesar. Por el inconsciente colectivo. La oficina no te cansa. Los complejos inconscientes activos las 8 horas seguidas te destruyen. Y mañana repetirás el mismo ciclo sin entender por qué 8 horas de sueño no te restauran. Entonces, ¿qué puedes hacer con esto hoy? Déjame darte un método específico que desarrollé después de décadas observando cómo las personas recuperan su energía vital cuando aprenden a identificar y desactivar estos complejos autónomos. Aquí está el método de rastreo energético psíquico. Paso 1. El mapeo del drenaje, identificar cuando pierdes energía. Cada noche durante los próximos 7 días, antes de dormir, vas a hacer este ejercicio de 5 minutos. Toma papel y lápiz, no uses el teléfono porque la luz azul reactiva complejos de ansiedad, y responde estas 3 preguntas específicas. Pregunta 1. ¿En qué momento exacto del día sentí que mi energía se desplomó? No digas, en la tarde, o, después del trabajo. Sé preciso, a las 2:15 de la tarde cuando mi jefe no respondió mi mensaje, o, a las 9:30 de la mañana cuando mi hermana me contó su problema con su esposo. Pregunta 2. ¿Qué emoción apareció justo antes de ese agotamiento? Culpa, insuficiencia, miedo al rechazo, ansiedad por no ser suficiente. Nómbrala específicamente. Pregunta 3. ¿Esta emoción es mía o la absorbí de alguien más? Aquí está la clave, muchas veces cargas emociones que ni siquiera son tuyas. Las absorbiste de tu madre, de tu pareja, de tus hijos, de tus compañeros de trabajo. Lo que puedes esperar realmente, las primeras 3 noches vas a sentirte incómodo haciendo esto. Tu ego no quiere admitir cuánta energía pierdes en cosas inconscientes. Pero en el día 4 o 5, empezarás a ver patrones claros. Siempre me agoto después de hablar con esta persona o, este tipo de situación siempre activa mi complejo de insuficiencia. Paso 2. La confrontación consciente del complejo. Una vez que identificaste tu complejo dominante, el que más energía te roba, vas a hacer este ejercicio cada vez que lo sientas activarse. Puede ser varias veces al día al principio. En el momento exacto en que sientes esa emoción familiar, culpa, insuficiencia, miedo, detente 30 segundos y di esto en voz alta o mentalmente, veo que mi complejo de, nombra el complejo, acaba de activarse. No soy yo. Es una estructura psíquica antigua reaccionando. Ejemplo práctico, estás en una reunión familiar y tu complejo de insuficiencia se activa cuando tu cuñado habla de su nuevo negocio exitoso. En lugar de dejar que ese complejo trabaje 3 horas consumiendo tu energía, lo confrontas, mi complejo de insuficiencia está activo. No es la realidad. Es una herida antigua de cuando mi padre me comparaba con mi hermano. Esta confrontación consciente hace algo poderoso, le quita combustible al complejo. Los complejos autónomos operan en la oscuridad del inconsciente.
cuando los nombras y los expones a la luz de la consciencia, pierden entre 40 a 60% de su poder inmediatamente. Obstáculos comunes: las primeras semanas sentirás que estás inventando cosas o que no tiene sentido hablar solo. Esa resistencia es tu ego defendiendo los complejos porque son familiares. Persiste. En 2 a 3 semanas, confrontar complejos se volverá automático. Paso 3. La recuperación energética diaria. Cada día, preferiblemente a la misma hora, yo recomiendo antes de dormir, dedica 10 minutos a este ritual de recuperación energética. Siéntate en silencio, cierra los ojos, y pregúntate, ¿qué energía que no es mía estoy cargando ahora? Visualiza específicamente, ¿estás cargando la ansiedad de tu pareja? ¿El fracaso de tu hijo? ¿La crisis de tu hermana? ¿El estrés de tu jefe? Ahora di en voz alta o mentalmente, devuelvo esta energía a quien pertenece. No es mía. No puedo resolverla por ellos. Los amo pero devuelvo su carga. Y aquí está la parte que más me costó enseñar a mis pacientes: imagina literalmente sacando esa energía de tu cuerpo, como si sacaras piedras pesadas de una mochila, y dejándola ir. Algunos de mis pacientes visualizaban entregarla a la tierra. Otros la imaginaban disolviéndose en el aire. El método específico no importa. Lo que importa es el acto consciente de devolverla. Señales de que está funcionando: en 3 a 4 semanas, empezarás a dormir mejor. Despertarás con más energía incluso si dormiste las mismas horas. Las situaciones que antes te agotaban por días ahora te afectan solo por horas. Y lo más importante, empezarás a distinguir cuando tu energía disminuye versus cuando estás absorbiendo energía ajena. Recapitulemos lo esencial: ese cansancio que no se cura durmiendo no es debilidad ni pereza. Son complejos autónomos consumiendo tu energía vital las 24 horas del día. Estructuras psíquicas semi-independientes que operan en tu inconsciente, drenando tu libido psíquica sin que tu consciencia lo registre. Y aquí está la verdad que transformó la vida de cientos de mis pacientes durante décadas de práctica clínica: la mayoría de las personas no está cansada por lo que hace. Está exhausta por las batallas invisibles que libra dentro de sí misma. Tu energía no desaparece porque trabajas mucho o duermes poco. Desaparece porque cargas complejos de culpa, insuficiencia, abandono, perfeccionismo. Y estos complejos heredados, absorbidos, nunca resueltos, están consumiendo el combustible de tu alma cada segundo. Pero hay esperanza profunda en esto: cuando aprendes a identificar estos complejos, cuando los confrontas conscientemente, cuando devuelves las cargas que no son tuyas, recuperas una cantidad masiva de energía vital que creías perdida para siempre. No es magia. Es psicología profunda. Es entender cómo funciona realmente tu psique. La fatiga crónica que llevas años sintiendo puede comenzar a disolverse en 3 a 4 semanas de práctica consciente. No porque duermas más, sino porque finalmente dejas de alimentar a esos ladrones psíquicos invisibles que han estado robándote la vida. Ahora dime, ¿cuál es ese complejo que identificas como el que más energía te drena? ¿El de insuficiencia? ¿El de culpa? ¿El de Salvador? Escríbelo en los comentarios. A veces nombrarlo públicamente es el primer paso para quitarle poder. Si este vídeo removió algo profundo en ti, dale like. Si conoces a alguien que vive agotado sin razón aparente, compártelo. Y si quieres más psicología profunda junguiana, suscríbete y activa las notificaciones porque cada semana exploro aspectos de la psique que pueden cambiar tu vida. Como escribí en mi obra, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas: si hay alguna reacción, ambas se transforman. Hoy confrontaste tus complejos autónomos. Esa es tu primera transformación. Hasta la próxima.